Cierra los ojos por un momento e imagina que estás parado en una calle de piedra caliza. El sol de primavera en Judea cae directo y sin piedad. El aire huele a tierra, a animales, a especias, a humo de las fogatas de los peregrinos que llevan días acampando en los campos alrededor de la ciudad. Hay gritos en arameo, en hebreo, en griego. Hay niños que corren entre las piernas de los adultos. Hay grupos enteros de familias que no se han visto en un año y que se reconocen en las calles con abrazos y lágrimas. El sonido de miles de personas moviéndose al mismo tiempo, de animales de carga, de vendedores anunciando sus mercancías, de rezos murmurados y de canciones que suben desde los grupos de peregrinos forma un tejido sonoro que no se parece a nada del mundo moderno. Estás en Jerusalén. Es la semana de la Pascua. El año es aproximadamente el 33 de la era común. Y en algún lugar en la carretera que baja del Monte de los Olivos hacia las puertas de la ciudad, algo está a punto de ocurrir que va a dividir la historia del mundo en dos. Esta es la historia del Domingo de Ramos tal como fue. No como una tradición religiosa familiar y suavizada por siglos de repetición litúrgica, sino como un día real, en una ciudad real, llena de personas reales que esperaban algo y que estaban a punto de ver entrar a alguien que no era exactamente lo que habían imaginado. Para entender lo que hizo tan extraordinario el Domingo de Ramos, primero hay que entender Jerusalén en Pascua. Porque si hay una cosa que la mayoría de los lectores modernos de los evangelios no logra visualizar con claridad, es la escala y la intensidad de lo que significaba esa ciudad durante las fiestas de peregrinación. El historiador Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo y cuyas obras son una de las fuentes más valiosas sobre la Palestina del tiempo de Jesús, calculó que en ciertos años de Pascua la ciudad llegó a recibir hasta 2,5 millones de peregrinos. Los historiadores modernos consideran esa cifra exagerada, pero incluso con estimaciones más conservadoras, el consenso es que Jerusalén se multiplicaba en población varias veces durante las 3 grandes fiestas de peregrinación: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En una ciudad cuya población habitual rondaba los 40 o 50 mil habitantes, la llegada de cientos de miles de visitantes en el espacio de pocos días representaba una transformación radical del ambiente, de las calles, de los mercados y de la atmósfera colectiva. Si este tipo de reconstrucción histórica de los momentos bíblicos te genera algo, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones para que ningún video como este te pase desapercibido. Dale me gusta y compártelo, porque la historia que estamos a punto de explorar merece ser vista con los ojos abiertos de quien la está viendo por primera vez. Esa transformación no era solo demográfica, era también emocional y política. La Pascua no era simplemente una festividad religiosa en el sentido en que hoy podríamos entender una celebración. Era la fiesta de la memoria de la liberación. El relato que se celebraba en esa cena cada año era el del Éxodo. Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto con señales y prodigios, el mar que se abre, los perseguidores que se ahogan, la marcha por el desierto hacia la tierra prometida. Para un judío del primer siglo que vivía bajo la ocupación romana, ese relato no era solo historia antigua, era la promesa de que Dios podía volver a actuar. Era la esperanza de que lo que había hecho una vez podía volver a hacerse. Y en ese clima de memoria de la liberación, con la presencia masiva de peregrinos de toda la región, con una nación que llevaba décadas aguardando al Mesías que vendría a restaurar el reino de David, la combinación era una mezcla de fe, esperanza y expectativa política de una intensidad que los romanos conocían y temían. Por eso, Poncio Pilato, que normalmente gobernaba desde Cesarea Marítima, se trasladaba personalmente a Jerusalén durante la Pascua. Por eso, había legiones adicionales estacionadas en la ciudad y en los alrededores durante esos días.
Las fiestas de peregrinación eran, en la Judea del primer siglo, el momento de mayor probabilidad de disturbios, de enfrentamientos, de chispas que podían encender incendios difíciles de apagar. El Imperio Romano lo sabía y tomaba precauciones en consecuencia. Y en ese contexto, cualquier movimiento que pareciera mesiánico, cualquier gesto que pudiera interpretarse como una reclamación de realeza, cualquier concentración de personas alrededor de una figura con pretensiones de autoridad religiosa o política, era observado con una atención que podía convertirse muy rápidamente en acción represiva. Jesús llegaba a Jerusalén ese domingo con ese pano de fondo. No era la primera vez que visitaba la ciudad. Los evangelios registran viajes anteriores, incluyendo el de su infancia cuando tiene 12 años y se queda enseñando en el templo mientras sus padres lo buscan sin encontrarlo durante 3 días. Y en los capítulos anteriores al Domingo de Ramos en los evangelios sinópticos, Jesús ha estado enseñando en distintas regiones. Ha realizado señales que han llamado la atención de multitudes enormes. Y ha tenido encuentros crecientes con las autoridades religiosas, que lo observan con una mezcla de fascinación y hostilidad que ha ido inclinándose progresivamente hacia la segunda. La noticia de la resurrección de Lázaro en Betania, que Juan ubica justo antes de la entrada en Jerusalén, había provocado que el Sanedrín convocara una reunión de urgencia en que el sumo sacerdote Caifás pronunció las palabras que el evangelista Juan registra con una ironía que no puede ser accidental. Os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para cuando Jesús se acercaba a Jerusalén ese domingo, la decisión de eliminarlo ya había sido tomada en los niveles más altos de la autoridad religiosa judía. Lo que quedaba era encontrar la oportunidad y el método. Jesús llega a Betfagé y Betania, 2 aldeas en las faldas del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. El Monte de los Olivos tenía una carga simbólica enorme en la tradición profética de Israel. El profeta Zacarías había anunciado que el día del Señor comenzaría con una escena en ese monte. Ezequiel había descrito la gloria de Dios partiendo del templo y posándose sobre el Monte de los Olivos como preludio a un juicio y una restauración futuras. Para cualquier judío del primer siglo con conocimiento de las Escrituras, el Monte de los Olivos no era simplemente una colina geográfica con vistas privilegiadas de la ciudad. Era un punto de referencia cargado de anticipación profética. Y desde ese monte, en el descenso hacia las puertas de Jerusalén, se podía ver el templo, todo el templo, la plataforma de piedra que Herodes el Grande había expandido hasta convertirla en una de las construcciones más imponentes del mundo antiguo, con el edificio sagrado en su centro, brillando bajo el sol de primavera con su revestimiento de mármol y sus adornos de oro. Esa vista, esa combinación de ciudad, templo, multitud y horizonte, era el escenario exacto en que Jesús eligió montar. Jesús envía a 2 discípulos a una aldea cercana con instrucciones que los relatos describen con una precisión que ha generado siglos de reflexión. Encontrarán atado un pollino sobre el que nunca nadie ha montado. Lo desatan y lo llevan. Si alguien pregunta, responden que el Señor lo necesita. Los discípulos van, encuentran exactamente lo que Jesús describió, cumplen las instrucciones y regresan con el animal. El Evangelio de Mateo, que es el más explícito en este punto, menciona tanto una burra como su cría, y cita directamente la profecía de Zacarías. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y montado en una burra, en un pollino, hijo de la bestia de carga. La cita no es decorativa, es la clave interpretativa que Mateo quiere que el lector lleve consigo mientras lee la descripción de la escena que sigue. Jesús no simplemente llegó a Jerusalén montando un animal porque era un medio de transporte conveniente. Eligió deliberadamente el animal que hacía de su entrada un comentario vivo sobre quién era
y qué tipo de realeza encarnaba. El contraste que esa elección establecía no podría ser más elocuente para los ojos del mundo antiguo. En el siglo I, los reyes que venían en son de conquista montaban caballos de guerra. Los generales entraban a las ciudades sometidas al frente de columnas de tropas. El poder se anunciaba a sí mismo con símbolos inequívocos de fuerza militar, armadura, estandartes, caballos de batalla, la presencia aplastante de quienes podían decidir sobre la vida y la muerte de los que les miraban. Cada uno de esos elementos estaba deliberadamente ausente en la entrada de Jesús. En su lugar, un pollino, un animal de carga, el símbolo bíblico de la humildad y el servicio, no de la dominación. La tradición rabínica comentaba que el Mesías de Israel vendría de dos maneras posibles: en las nubes del cielo, si el pueblo era merecedor, o montado en un asno si no lo era. Independientemente de esa tradición específica, el mensaje que Jesús estaba enviando al elegir ese animal en ese momento, en ese lugar, era perfectamente legible para cualquier israelita que conociera la profecía de Zacarías. Este es el Rey de Sión, que llega justo y salvador, humilde, no el Rey que esperáis, el Rey que necesitáis. La multitud responde de una manera que los 4 evangelios registran con variaciones que se complementan entre sí. Algunos extienden sus mantos en el camino, un gesto que en la tradición del Antiguo Testamento se asocia con el reconocimiento de la realeza. Cuando Jehú es ungido rey de Israel en 2 Reyes 9, sus compañeros extienden sus mantos bajo sus pies como señal de aclamación. Otros cortan ramos de palmeras según Juan, de árboles y del campo según Mateo y Marcos, y los agitan, mientras Jesús pasa o los extienden también en el camino, y comienzan a gritar. El grito registrado es el Salmo 118, uno de los salmos de la Pascua que los peregrinos cantaban mientras subían a Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. La palabra Hosana tiene una historia que la mayoría de los que la utilizan en los contextos litúrgicos modernos no conoce. En hebreo, Hoshiana significa literalmente sálvanos, por favor, o salva ahora. Es una apelación urgente, casi un grito de socorro dirigido a quien tiene poder para rescatar. En el uso litúrgico del Salmo 118 durante la Pascua, había adquirido el carácter de una aclamación festiva, pero en boca de una multitud que estaba viendo entrar a alguien a quien muchos consideraban el Mesías esperado, en la ciudad donde se celebraba la memoria de la gran liberación, la palabra recuperaba todo su peso original. Sálvanos. El que puede salvarnos está llegando. El Evangelio de Lucas añade un detalle que los otros 3 no incluyen, y que resulta de una profundidad extraordinaria para entender la naturaleza de ese momento. Cuando Jesús ve la ciudad desde el Monte de los Olivos, rodeado del clamor de la multitud, detenido un instante en el punto donde la vista del templo y de toda Jerusalén se abre por completo ante los ojos, el evangelista dice que Jesús llora. No una lágrima discreta, llora, y las palabras que pronuncia son devastadoras en su belleza y en su tristeza. Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti. Jesús está describiendo, con 40 años de anticipación, la destrucción de Jerusalén que ocurrirá en el año 70, cuando los romanos arrasarán la ciudad y demolerán el templo hasta sus cimientos. El que acaba de ser aclamado como rey llora por la ciudad que lo recibe. La que aclama no sabe lo que está celebrando. La que celebra no ve lo que está viniendo, y el que sabe
Llora solo, dentro de la aclamación, cargando con un conocimiento que la multitud no puede compartir todavía. Esa coexistencia de júbilo popular y soledad espiritual de Jesús es una de las claves para entender el Domingo de Ramos no como una escena plana de alegría religiosa, sino como un momento de una complejidad extraordinaria. El pueblo que aclamaba veía a un rey y veía bien, pero no todos entendían qué tipo de rey era ese, ni cuál era el camino específico por el que esa realeza se manifestaría. La expectativa mesiánica del siglo I en Israel no era uniforme. Había quienes esperaban un rey guerrero al estilo de David, que levantaría un ejército y expulsaría a los romanos por la fuerza. Había quienes esperaban una figura celeste que descendería en poder apocalíptico para juzgar a las naciones. Había quienes esperaban un sumo sacerdote renovado que restauraría la pureza del culto. Había quienes, como los discípulos del grupo más cercano de Jesús, no terminaban de entender qué esperaban, pero sentían que ese maestro de Galilea era la respuesta a preguntas que no sabían formular con precisión. Y en medio de toda esa diversidad de expectativas, Jesús entró montando un asno, con la humildad codificada de una profecía que quienes tenían oídos para escuchar podían reconocer. El texto de Lucas registra que los fariseos que estaban entre la multitud le pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. La respuesta de Jesús es una de las más citadas de toda la narrativa de los evangelios. Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. No había manera de detener lo que estaba ocurriendo. No porque la multitud fuera demasiado grande o demasiado entusiasta para ser controlada, sino porque el momento que ese día inauguraba era el que el cielo había estado preparando durante 4000 años de promesas y profecías. El destino inmediato de la entrada es el templo, y eso tampoco es accidental. Jesús entra en la ciudad y va directamente al centro de todo, el espacio sagrado por excelencia, el lugar donde la presencia de Dios moraba en la tradición de Israel, el punto alrededor del cual giraba la vida religiosa, económica, política y cultural de toda la nación. La primera vez que visita el templo en esa semana, según el Evangelio de Marcos, simplemente lo recorre, lo observa todo, y regresa a Betania porque ya era tarde. Es una visita de reconocimiento. La que ocurrirá al día siguiente, el lunes, será la purificación que volcará las mesas de los cambistas y que hará que los jefes de los sacerdotes busquen definitivamente la manera de eliminarlo. Pero la entrada del domingo ya era suficiente. La ciudad lo había visto llegar. Los líderes religiosos, que desde el Sanedrín habían decidido que ese hombre debía morir, habían visto la aclamación con que fue recibido. Y lo que el Evangelio de Lucas registra con una concisión que resulta aún más impactante por su brevedad es que toda la ciudad se conmovió preguntando, ¿quién es este? La pregunta que recorre Jerusalén ese domingo es exactamente la pregunta que los evangelios están respondiendo página tras página desde la primera línea. El Domingo de Ramos no fue un evento que todos los presentes entendieron de la misma manera ni con la misma profundidad. Los discípulos que lo habían acompañado desde Galilea, que habían escuchado sus enseñanzas y presenciado sus señales, tampoco comprendían todavía la totalidad de lo que estaba ocurriendo. El Evangelio de Juan, en un detalle extraordinariamente honesto para un texto que está construyendo una teología de la gloria, dice explícitamente que sus discípulos no entendieron esto al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que se las habían hecho. El reconocimiento completo llegó después, la comprensión retroactiva que solo es posible cuando el cumplimiento ya ha ocurrido. Ese detalle, preservado en el texto con una honestidad que no intenta cubrir la incomprensión de los que estaban más cerca de Jesús, muestra algo importante sobre la naturaleza de ese domingo.
Fue un día que su propio significado excedía la capacidad de comprensión de todos los que participaron en él, incluyendo los que lo seguían con mayor fidelidad. El recinto del templo al que Jesús se dirige a ese domingo era en sí mismo una obra de ingeniería y de poder visual que no tenía equivalente en el mundo occidental de la época. Herodes el Grande había iniciado la expansión de la plataforma del templo alrededor del año 20 a.C., y las obras continuaban todavía en tiempos de Jesús. El recinto exterior, conocido como el Atrio de los Gentiles, media aproximadamente 480 metros de largo por 280 metros de ancho, una superficie que excedía la del Foro Romano en Roma. Sus muros de piedra caliza blanca brillaban bajo el sol, con una intensidad que los visitantes describían como comparable a la de la nieve. La columnata que rodeaba el recinto era una obra arquitectónica de proporciones monumentales. Flavio Josefo escribió que quienes veían el templo de Herodes por primera vez desde la distancia podían pensar que estaban viendo una montana cubierta de nieve. Tal era la combinación de piedra blanca y oro que decoraba las estructuras superiores. Ese era el lugar al que Jesús se dirigía ese domingo. No a un santuario pequeño y discreto, sino al monumento más impresionante de la arquitectura religiosa de su mundo. Y la pregunta que esa imagen planta es inevitable. ¿Qué tipo de autoridad era necesaria para entrar en ese espacio y actuar con la confianza que Jesús mostraría al día siguiente? La respuesta que el Domingo de Ramos ofrecía a esa pregunta era el pollino y el clamor del Salmo 118. La autoridad no venía de la fuerza militar ni de la acreditación institucional. Venía de otro lugar completamente diferente. Hay algo en ese domingo que merece ser pensado con la atención que raramente se le dedica en los contextos donde se lo conmemora. La valentía implícita en lo que Jesús hizo. Entrar en Jerusalén en la semana de la Pascua de esa manera, con esa visibilidad, con esa carga simbólica de realeza mesiánica, con la multitud aclamando y la autoridad religiosa, observando con hostilidad declarada, era asumir una vulnerabilidad pública que no podía terminar bien en los términos de la supervivencia inmediata. Jesús sabía, y los evangelios son explícitos en varios puntos sobre este conocimiento, lo que estaba ocurriendo en las salas del Sanedrín. Sabía que había una decisión tomada, y aún así eligió no entrar por una puerta lateral. No llegó de noche, no evitó la multitud, entró al mediodía por el camino principal, montado de manera que todos pudieran verlo y reconocer en el gesto la cita de Zacarías que él estaba encarnando. La entrada en Jerusalén fue un acto de una claridad y una deliberación que resultan extraordinarias cuando se consideran en el contexto de lo que estaba a punto de seguir. La Jerusalén que recibió a Jesús ese domingo era una ciudad que llevaba siglos esperando, que había sobrevivido la destrucción babilónica, el dominio persa, la conquista griega, la profanación de Antíoco Epífanes, la campaña de los macabeos, la conquista romana, que había sido reconstruida, modificada, ampliada y gobernada por reyes extranjeros durante lo que parecía una espera interminable, que había escuchado a sus profetas anunciar un día de restauración que siempre parecía un poco más lejos de lo que la generación presente podría alcanzar. Y en esa tarde de domingo, con el polvo de miles de pies en las calles y el sonido de los hosanas subiendo desde el camino del Monte de los Olivos, la ciudad recibió a alguien que venía a cumplir lo que esa espera había estado preparando. No de la manera que la mayoría esperaba, no con los instrumentos que el imaginario popular asociaba con la llegada del Mesías, sino montado en un asno, con lágrimas en los ojos, sabiendo exactamente a dónde lo llevaba ese camino y eligiendo caminar por él de todas formas. Ese día comenzó la semana más importante de la historia cristiana, y empezó con la imagen de un rey que llegaba con la profecía de Zacarías encarnada en cada uno de sus pasos, justo y salvador, humilde.
Si este recorrido por el Domingo de Ramos en el Jerusalén del siglo I te abrió algo que no esperabas encontrar, dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para seguir explorando estos momentos bíblicos con esta profundidad histórica y narrativa. Comparte este video con alguien que conoce la historia de la Semana Santa pero que nunca la ha visto reconstruida así, con el contexto real de la ciudad, la profecía y el tiempo en que ocurrió. Y deja tu comentario. ¿Qué parte de este domingo te resultó más poderosa? ¿La ciudad llena de peregrinos y de expectativa? ¿El significado del asno y la profecía de Zacarías? ¿El llanto de Jesús sobre Jerusalén? ¿O la valentía de entrar de esa manera sabiendo lo que vendría después? Nos encantaría leer tu respuesta.